Vamos a ver la perspectiva cónica, que es realmente lo más aproximado a lo que el ojo ve, ¿vale? De hecho, si fuéramos más exactos, sería más exactamente como muestra las fotos, las imágenes, ¿no? O sea que la perspectiva que vamos a utilizar es realmente la perspectiva de las imágenes fotográficas, ¿no? Entonces vamos a empezar con un cubo, que es algo muy sencillo, y consideramos que el cubo lo podemos colocar respecto a nuestro plano donde vamos a dibujar. Imaginaos que dibujo lo que se ve detrás de este acetato desde un punto de vista. Bueno, pues eso es la perspectiva cónica, ¿vale? Entonces lo vamos a ver cómo se hace directamente el cálculo en la perspectiva, y también vamos a representar su fundamento en el espacio. Entonces consideramos un plano donde se apoya el cubo, ya lo dibujo. Tenemos aquí el plano. Tenemos luego un plano sobre el que se va a proyectar su imagen, que le llamamos plano de cuadro. Entonces es un plano que en nuestro caso particular lo vamos a considerar ortogonal al plano anterior, o sea que forma 90 grados con él. Y este es el plano que realmente va a tener el dibujo, por lo tanto va a ser el plano del papel, lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, esto es lo que llamamos el plano de cuadro, ya lo voy a nombrar, PC, mientras que el plano del suelo, donde se apoya el observador, le llamamos plano geometral, ¿vale? Luego, la intersección de los dos planos le llamamos, al igual que en sistema diédrico, respecto a los dos planos de proyección, línea de Tiedra. Vale. Y por último, marcamos la posición exacta del observador con su distancia al cuadro. Entonces, imagino aquí un plano ortogonal a esta línea que contiene a la posición del punto de vista. La voy a colocar aquí, por ejemplo. Entonces, fijaros que aquí está el observador, como si dijéramos el ojo que está mirando el objeto, ¿no? Lo llamaré V, por ejemplo. Fijaros que el observador puede hacer una perpendicular a este plano, obteniendo aquí su proyección ortogonal sobre el cuadro. Le llamamos punto principal, ¿vale? Por último, tenemos que a la altura del punto de vista y según los dos planos colocados ortogonalmente, tenemos que esta es lo que llamamos la línea del horizonte. Todo el mundo conoce la línea del horizonte en el mar, ¿no? Que queda a la altura del punto de vista, ¿vale? Bueno, pues esos son los parámetros básicos de la perspectiva. Bueno, vamos a ver entonces la posición de un cubo, por ejemplo, que esté pues con una cara oblicua respecto al cuadro. Tendremos en principio dos posiciones básicas. Tendríamos el plano de cuadro es paralelo a una cara es oblicua, y por último tenemos esta posición inclinada, que no vamos a ver y es más compleja, ¿no? Entonces colocamos el cubo, por ejemplo, en esta posición, vamos a ponerlo así. Aquí tenemos una cara apoyada en el suelo, está apoyado en el plano del suelo, que es el plano geometral, y vamos a representar esto en perspectiva, ¿vale? Y a partir de ahí, una vez que tengamos ya representado esto, vamos a darle altura para convertirlo en la perspectiva del cubo, ¿de acuerdo? Bueno, pues las leyes de la perspectiva realmente son muy básicas, muy elementales, y se basan prácticamente en un par de principios. Entonces, incluso con uno podríamos deducir ya todo, y es el siguiente. Fijaros que si quiero representar una línea, por ejemplo esta, la línea que pasa por estos dos puntos, entonces la trazo al completo. Ya sabéis que las líneas rectas van hasta el infinito, y fijaros que corta aquí al cuadro, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que llamamos la traza de esa línea A. Esta es la línea A, ¿vale? Entonces, como una línea, según principio euclídeo básico, queda definida por dos puntos, ese axioma o postulado básico que decía que por dos puntos podemos trazar una única recta, pues eso lo vamos a utilizar en este sistema. Basta con trazar dos puntos de esta línea, definirla por dos puntos para poder saber cuál es su perspectiva, ¿vale? Entonces, lo que haremos para representar esta línea, el problema se reduce a lo siguiente. Este señor, realmente, ¿cómo ve esta línea sobre este plano? Bueno, pues lo único que tiene que hacer es, por el punto de vista que está aquí, hacer una paralela a esa línea, y el momento en que haga una paralela, corta aquí en el horizonte,
Bueno, pues eso es lo que llamamos la fuga de esa línea, ¿vale? Con lo cual, como ya tenemos que la imagen del punto del final de esta recta, el que quedaría en el infinito, su imagen es esta, le llamamos fuga o punto límite o punto de desvanecimiento de esa recta, vamos a llamarle fuga, que es lo más convencional, en este caso particular de la cónica, ¿no? Entonces tenemos que la representación de esa recta quedará definida por este punto y por este. Por lo tanto, el señor ve esa recta según esta línea. Y eso es lo único que hay que hacer. O sea, si entendemos esto en el espacio y cómo pasarlo a la proyección en el plano, hemos entendido ya prácticamente toda la perspectiva cónica, ¿vale? Entonces, fijaros, repito, esta línea corta el cuadro en un punto, la traza. Por V hago una paralela, la fuga, punto final. Recta que pasa por esos dos puntos es la solución, ¿vale? Y si ahora quisiera saber la perspectiva de estos dos puntos, voy a llamarle, por ejemplo, punto B y punto C, pues podría alinear con V y necesariamente la perspectiva de esos dos puntos serán estos dos, ¿vale? O sea que realmente ese señor, este segmento lo está viendo aquí. Se acabó. Este es todo el fundamento de la perspectiva cónica. Entonces vamos a ver esto, cómo pasarlo a nuestro plano de dibujo, ¿vale? Veo que ahí no está muy enfocado. A ver. Así mejor, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo entonces en este sistema de proyección. Incluso luego lo podemos construir una maqueta en 3D, ¿vale? Entonces dibujamos una línea. Siempre vamos a representar 3 líneas horizontales. ¿Qué significan esas 3 líneas? Pues lo siguiente. Tenemos por un lado la posición del plano de cuadro. Entonces marcamos una línea y marcamos otras 2 paralelas, ¿vale? Aquí una paralela y vamos a colocar otra aquí. En principio estos datos los voy a dar yo siempre. Si hacéis vosotros la perspectiva, los cogéis vosotros como queráis y según os convenga, ¿no? Entonces, ¿qué son estas líneas? Pues fijaros en lo siguiente. Vamos a representar esto que tenemos aquí en sistema diédrico. O sea que visto desde arriba, lo que estamos viendo es esta línea, que es la línea del plano de cuadro, ¿no? Visto desde arriba. Por lo tanto, ya la marcamos aquí. Visto desde arriba, tenemos aquí un cuadrado. Bueno, pues vamos a colocar aquí el cubo, ¿no? Creo además que este cubo tiene la misma medida que esto, exactamente, con lo cual podemos aprovechar esto. Marcaremos el ángulo este real, entonces lo cojo ese ángulo real y lo coloco aquí, con su distancia también hasta el cuadro, de aquí a aquí. Entonces coloco ya la planta de esa figura, ¿vale? Entonces, en principio vamos a hacer la perspectiva de ese cuadrado. O sea, ¿cómo lo ve ese señor exactamente? Fijaros que aquí tiene el punto principal, más o menos está sobre una línea por aquí. Entonces ya marco la posición del punto principal y del punto de vista, ¿vale? Entonces cojo este punto como principal y hago aquí la posición del punto de vista, V. ¿Vale? Bueno, pues fijaros, hay que entender muy bien que en realidad cuando estamos representando esto, estamos haciendo la planta de toda esta configuración que tenemos aquí. O sea, esto que tenemos aquí, imaginaos este plano vertical que corta al plano horizontal según la línea de tierra. Entonces, visto desde arriba tenemos que esta es la línea del plano de cuadro y es la que estamos marcando ahí, ¿vale? De acuerdo. Bueno, ¿y qué tenemos aquí arriba estas 2 líneas? Dijimos que íbamos a convertir esto en diédrico. Entonces estamos viendo desde arriba la planta y ahora representamos el alzado aquí. Eso quiere decir que el alzado veremos esta línea, la línea de tierra, y la línea del horizonte, que es esta, línea del horizonte, ¿vale? Entonces marcaremos estas 2 líneas, línea de tierra y línea del horizonte. Fijaros que realmente la altura del horizonte es la altura del punto de vista. Si el señor tiene el ojo a una altura de un 80, pues sabemos que esta medida va a ser un 80, o sea, de aquí a aquí. O la medida escalada, ¿no? Bueno, pues ya tenemos todos los datos de la perspectiva. Con esto ya podemos dibujar cómo ve el señor este cuadrado sobre este plano. Y la perspectiva nos va a salir aquí adentro, ¿vale? Fijaros que lo único que dije que había que entender era esto, que si realmente yo hago esta línea queda definida por este punto que es la traza, punto de corte al cuadro, y por V una paralela, punto de fuga al cuadro, ¿vale? Bueno, pues hago esto aquí abajo.
Fijaros, la línea pasa por esta recta. Entonces ya la trazo. A ver, la trazo. Bueno, fijaros que corta aquí, esta línea. Vale. Esta es la traza de la recta A. Vale. Bueno, ¿cómo represento ahora en perspectiva esa línea? Pues fijaros que la traza quedaba aquí y ahora por V hacía una paralela a esa línea. Entonces tengo que coger y hacer una paralela a esa línea, según vemos ahí. O sea, hago una paralela. Y ya tengo aquí que la paralela corta al cuadro según este punto. Bueno, pues esta será la fuga de A. Bueno, y si tenemos la traza y la fuga, pues ya tenemos su perspectiva. Lo único que habrá que hacer siempre es, como tenemos que aquí abajo tenemos la línea de tierra y aquí arriba la de horizonte, pues habrá que subir, como veis, la traza está en la línea de tierra, o sea, habrá que subirla aquí, y la fuga habrá que subirla aquí. Entonces, si hago dos verticales, ya tengo ahí la posición de esos dos puntos, ¿vale? Entonces, siempre la traza la voy a subir a la línea de tierra y siempre la fuga la voy a subir a la línea del horizonte. Bueno, en consecuencia, la perspectiva de esa línea será esta. Bueno, pues eso es lo único que hay que hacer con cualquier recta. Eso quiere decir que si yo tengo cualquier línea en perspectiva, hago esto y punto final, y ya me va a salir cualquier figura, por compleja que sea, ¿vale? Hagamos otra línea, por ejemplo, la línea B. La línea B pasa por aquí detrás y vemos que corta aquí. Por tanto, aquí tenemos la traza de B. La traza habrá que subirla aquí y por V una paralela. Lógicamente, al hacer una paralela, como es paralela a la anterior, también tendrá la misma fuga, ¿no? O sea que la fuga de A va a coincidir con la fuga de B. Por tanto, si subo esta traza, ya sé que va a tener la misma fuga e irá al mismo punto. Y esto es como realmente cuando vemos la perspectiva de un camino, ¿no? Que ambas líneas concurren en un mismo punto, ¿no? Lo habéis visto en cualquier paisaje, ¿no? Vale. Bueno, pues ya tengo la perspectiva de la línea A y de la línea B. Con lo cual ahora hago la perspectiva de las dos ortogonales y ya tendré la perspectiva del cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues hago entonces una paralela a esta línea y tengo entonces ya la perspectiva de esa línea. Vale. Vamos por el cubo. Entonces decía, paralela a esta línea. Cojo la trazo al completo para tener su traza y por V paralela a esa línea. Entonces trazo por aquí la paralela. Bueno, fijaros que la paralela me ha hecho conseguir aquí en la intersección con el cuadro el punto de fuga de esta línea, ¿no? Entonces voy a llamarla línea C y voy a llamar a esta línea D. Vale. Trazo también al completo esta línea hasta que corte al cuadro. Entonces tengo aquí la traza de C y aquí la traza de D. Vale. Entonces lo único que tendré que hacer es, al hacer una paralela, tengo la traza de esta línea y de esta. Tengo estas dos trazas y por V una paralela tengo ahí la fuga de ambas líneas. Voy a poner aquí fuga de C coincidente con la fuga de D. Bueno, pues como vemos aquí en el esquema, siempre las paralelas van al mismo punto. Por lo tanto, la línea esta que tenía aquí, que era la línea B, venía por aquí, cortaba aquí. Por tanto, su perspectiva era esta. Vale. Mientras que haciendo por V una paralela a esta, vamos a intentar hacerla lo más exacto posible. Entonces desplazo esto así y hago aquí una paralela y tenemos que cortar aquí al horizonte, ¿vale? Por lo tanto, la perspectiva de esta línea pues será esta. Y la perspectiva de esta otra, que cortaría aquí detrás, será esta. Vamos, no hay por qué hacerlo en el espacio, pero el espacio nos va a facilitar la comprensión de todo esto, porque fijaros que la perspectiva de estas dos líneas pues son estas dos, esta y esta. O sea que la perspectiva de ese cuadrado el Señor lo ve aquí, ¿no? Vale.
ya que la perspectiva de esta línea es esta y la de esta es esta, y luego tenemos estas dos, ¿no? Bueno, en el espacio es para entenderlo, pero aquí es ya para obtener la perspectiva. Entonces decía, las trazas, como siempre, las subo a la línea de tierra y la fuga la subo al horizonte, con lo cual tendré ya todo, ¿vale? Entonces subo esos puntos, entonces trazo aquí la referencia de esta horizontal y ahora la paralela a esa horizontal, perdón, la perpendicular, obtengo la traza de D y la traza de C. Y por último subo la fuga de ambas, que viene por aquí. Continúo esta línea y por tanto la perspectiva de ambas líneas será esta y esta. Bueno, tenemos entonces que la perspectiva de este cuadrado pues será este. Bueno, voy a marcarlo un poco mejor para que se vea. O sea que la perspectiva de este cuadrado, que trazo por aquí con un sombreado, pues tendremos que es este. Vale. Bueno, y ahora si le damos alturas, pues obtendremos la perspectiva de un cubo. Si extruimos ese cuadrado con una longitud igual a su arista, realmente ya estamos convirtiéndolo en la perspectiva de un cubo. Fijaros que aquí, pues en realidad salió en el cuadro exactamente aquí, mientras que la figura estaba aquí detrás, ¿no? Vamos a poner esto más tenue por esta detrás. Vale. De acuerdo. Vamos a convertirlo en 3D. Entonces, basta con coger en cualquier punto, en cualquier traza de esas aristas y poner la altura de la figura. Entonces, cojo la altura era esta era la altura del cubo y por lo tanto ya la puedo colocar aquí. Vale. Bueno, pues esa altura, si fugáis hacia esta fuga, la línea de arriba también será paralela a esta de abajo y irá a la misma fuga. Bueno, pues basta con hacer aquí dos verticales y ya tengo esta cara vertical ahí detrás, ¿vale? O sea que hago aquí esta línea vertical, hago aquí esta otra vertical y ya tengo esa cara. Hago aquí otra vertical y fijaros que aquí, si uno esta fuga con este punto, pues ya tengo aquí la perspectiva de la línea al completo hasta aquí. Ahora trazo esta línea por aquí, vemos que pasa por el mismo punto y trazo aquí otra vertical, con lo cual ya tengo la perspectiva completa del cubo. Casualmente los dos vértices fueron coincidentes, ¿no? Bueno, pues eso ya sería la perspectiva al completo. Fijaros que lo único que necesité fue colocar la altura aquí, en una de las trazas. Al colocar la altura y fugar, pues esto ya me detecta aquí este punto, me detecta este otro. Y si alineo con este punto, obtengo este. Con lo cual ya tengo ahí la perspectiva al completo del cubo. Vale. Bueno, pues esto es todo y esto serviría para hacer cualquier figura, ¿no? Ya que tenemos aquí este cubo, pues lo que podemos hacer es decir, bueno, pues vamos a colocar este así aquí y lo vamos a dibujar también adherido a este, de esta manera, ¿no? Con lo cual nos saldrá la perspectiva de los dos juntos, tal y como los vemos aquí, ¿no? Fijaros que este, pues bueno, viene siendo de longitud algo más que del doble, ¿no? Entonces podemos rápidamente dibujar este cubo en perspectiva, ¿no? Entonces coloco la posición de estas líneas, sería la continuación hasta aquí. Entonces lo voy a hacer con compás. Recordad que ahora estamos dibujando este cubo más este, ¿vale? Así. Ya que tenemos uno, rápidamente hacemos el otro. Entonces decía que esta era la longitud, entonces lo vamos a dibujar rápidamente, ya que tenemos las fugas y esta longitud. Vale.
Con lo cual, al hacer aquí la prolongación de esta línea, pues tengo ya la planta de la figura hasta aquí. Aquí hago una paralela y tengo aquí ya en el punto de corte este punto. Y luego esta línea de atrás será también paralela. Vale. Con lo cual tengo aquí esta línea. Y tengo aquí la traza de esa línea. Por lo tanto, la traza la subiré a la línea de tierra que queda aquí detrás. Levanto una vertical por este punto y tengo aquí la traza. Eso quiere decir que el cubo aquel viene por detrás hacia la misma fuga. Vale. Y si os fijáis, esta línea tiene aquí la traza. Bueno, pues subo la traza aquí y fugo. Por lo tanto, el cubo viene por aquí. Vale. Con lo cual ya lo tengo completo. Entonces ya solo me falta por poner la altura. Entonces la altura la coloco a partir de una traza, la coloco aquí. La altura, si os fijáis, llega hasta aquí, hasta este punto. Bueno, pues fugo y levanto las verticales. Entonces tengo aquí la primera vertical, aquí tengo la siguiente vertical, aquí fugo hacia este punto, aquí fugo hacia el mismo punto, hago la vertical y fugo. Bueno, con lo cual rápidamente he obtenido ahí otro cubo adherido al anterior, o sea, adyacente en una de las caras. ¿Vale? Este cubo se distorsiona más porque ya sale fuera del ángulo de 60 grados que involucra el punto de vista. Bueno, tenemos ahí ya los dos cubos. Fijaros que las líneas paralelas concurren en un punto. Acabamos de hacer estas dos figuras, ¿vale? ¿Y cómo? Pues simplemente aquí tengo las dos trazas las subo aquí, fugo al mismo punto de fuga. Y luego tengo aquí las dos trazas, las subo y subo a la misma fuga, con lo cual tengo ya las dos figuras, ¿vale? O sea que me quedaría aquí un cubo con una cara, esta cara vertical, esta otra cara horizontal, esta horizontal, y luego aquí esta cara vertical. Vale. Bueno, pues ese sería el fundamento de esta perspectiva, que como veis es una perspectiva que lo único que seguimos es este principio y a partir de ahí ya podemos sacar todo, ¿no? Recordad, la perspectiva de una línea tiene su traza que subimos aquí, tiene su fuga que subimos aquí, se acabó. Todos los puntos se obtendrían exactamente igual, ¿no? Vale.